En su decisión de inmigrante, dejaron las montañas y los bosques floridos. Nos sacó de nuestra casa la miseria ruin. Y todo el castillo de Olesco prácticamente se encuentra a 75 kilómetros más o menos de Livi. Y es un castillo relativamente que quedaba cerquita, o en el límite de dos provincias, por decirlo, dos principados en su momento, que era Galicia y otro. Entonces siempre era, en cierta forma, en alguna forma, disputa entre los dos principados. Este es el castillo. Bueno, se caracteriza porque generalmente tiene muchas cosas adentro, principalmente pinturas, algunas esculturas, objetos de la época, alfombras, etc. Siglo XVI-XVII, ¿no? Lo que hay adentro. Es un castillo que tiene una historia de más de 6 siglos. Primeramente aparece aquí como un castillo fortaleza, especialmente para defender el territorio contra los ataques de turcos y tártaros. Así que lo mismo eligieron en aquella época, eligieron una colina y construyeron solamente una fortificación desde el principio. Así que se nota que se ve todo el territorio y en aquella época fue muy bien protegido por la altura, 50 metros de altura, y también por los... fue muchas veces destruido, pero también reconstruido como un punto importante de defensa del territorio. Así que como está en la línea de frontera entre dos principados, Galicia y Volín, siempre fue un lugar de lucha por la dominación del territorio. Así que desde el principio entre los lituanos, polacos, que querían dividir el territorio de Ucrania entre ellos, y después entre los polacos, los ucranianos. Así que todo el tiempo es una lucha. Después ya en el siglo XVII poco a poco se convierte en un palacio con la vivienda, construyen 3 pisos más, aparece ya esa torre y el castillo como un castillo de fortificación se transforma en una residencia para vivir, decimos así. Aquí en ese castillo nació el rey de Polonia, Jan III Sobieski, porque el abuelo de él era el dueño del castillo, de la familia Danielowicz. Así que el rey de Polonia nace aquí en ese castillo. Hay una leyenda que dice que en el día de su nacimiento había una tormenta muy, muy fuerte y el rayo del tormenta tocó la mesa de donde recién unos minutos antes llevaron recién nacido el rey Jan III Sobieski. Es un lugar muy importante también para los polacos porque el personaje de ese rey de Polonia es muy importante. Sabemos también sobre la batalla de Viena, que gracias a él se liberó la Viena y también no permitieron a los turcos otomanos. Wozniacki él reconstruye el castillo y hace una parte de la Galería del Arte de Lviv. Del castillo como fortaleza tenemos 1327, el siglo XIV, y en el maqueta podemos ver cómo fue en aquellos tiempos. Así que una fortaleza fortificada para la protección del territorio.
Висота горба 50 метрів, на якому побудована. La altura de la colina es 50 metros. Фортеця по колу периметрі мала 130 метрів. La fortaleza tenía 130 metros por su longitud І висота стін була до 10 метрів. y la altura de las paredes 10 metros. Ну, сама фортеця була дуже укріплена. Fue muy bien fortificada. В 1605 році, коли цей замок переходить до Даниловича, починається перебудова. En el siglo XVII, cuando ese castillo es la propiedad de la familia de los magnates de Danilovich, ellos reconstruyen el castillo desde la fortaleza hasta una residencia. Покажете Данилович. Construyen el segundo y el tercer piso. Aquí podemos ver el retrato del dueño de aquella época, Iván Danilovich, el abuelo del futuro rey de Polonia. Можете сказати, що робить він це на кошти своєї першої дружини, вигідно одружився, вона була багата, принесла досить багато приданого і він починає розбудову. Él se casó con una mujer bastante rica y por eso con la plata que recibió como herencia de su mujer, él construye ese castillo, lo reconstruye a una residencia. Це наступний власник, польський король Ян III Собieski. Después su nieto, el rey Jan III Sobieski, es también el dueño del castillo, Це внук Івана Даниловича. el nieto de Iván Danilovich. Дружина польського короля француженка Марія Казиміра. Y aquí podemos ver el retrato de la esposa del rey de Polonia. Ну, можете розказати таку цікаву історію, що коли вона була такою досить юною дівчинкою, Ян III Собieski зрілим мужчиною, вперше її побачив, закохався в неї. Ну, але щоб одружитися, чекав близько 20 років. Hay una historia muy romántica que pertenece a una historia de relaciones entre rey y su esposa. Él la vio muy joven, pero se enamoró de primera vista, pero tenía que esperar 20 años más para casarse, porque él ya tenía muchos años. Разом народили 14 дітей. Y ellos tenían 14 hijos. 14 hijos. Якуб стає старшим, номінальним власником цього замку, старший син. Переходить йому у спадок, старшому сину переходить у спадок. Después, el mayor hijo, Jacob, es el dueño del castillo. Оце Северин Живуцький, це вже останній багатий власник замку. Северин Живуцький, останній заможній власник, тому що в нього ще було достатньо коштів. Він дбав про цю фортецю. En fin del siglo XVIII, el castillo ya pertenece al último magnato, es decir, una familia bastante rica, y después de eso ya empieza la decadencia del castillo. Після Северина Живуцького не було таких багатих власників. Aquí hubo un terremoto prácticamente que creó unas grietas muy grandes y hizo un daño muy grande que duró 15 minutos el terremoto. El director, podemos ver el retrato, Grigorij Возницький, Boris Возницький, él reconstruyó el castillo acomodando para galerías, para salas de Viena, que tiene un tamaño muy grande, 7 metros y medio. Pero realmente no son originales, la han comprado de otras partes y la han colocado. Ahí sobre todo famoso es la pintura que es prácticamente un cuadrado de 760 por 730. Vamos a hacer el segundo piso. Yo, pues segundo piso. Sobre todo lo más importante aquí es la pintura que hoy él me ha mostrado. También es interesante una mesa con mapa que utilizaban los monjes para ir de madera, diferentes tipos de madera. Armario del siglo XVII, muy interesante la lámpara. Y ese salón
la sala de los íconos ucranianos de diferentes siglos, siglo XVI, XVII. Aquí podemos ver cómo es el último día. Aquí está dividido en dos partes, uno los que van al cielo y otros que van al infierno, sí. Pero todas escenas son así llevadas de la vida real por algunos elementos que llevan la gente. Podemos saber un poco de qué hacían en la vida. Lápida pero sabemos que es la lápida de la tumba de Anna Seniavska, una de las dueñas del castillo del siglo XV. Y aquí podemos ver también los retratos de los dueños del castillo en diferentes épocas. Este relievo es de un escultor desconocido, pero de una personalidad famosa en la historia de Polonia, como el retrato de Bárbara Radziwiłł, una familia noble famosa en la historia de Polonia. Podemos ver los ejemplos como pintaban las paredes en aquellas épocas y también las pinturas que cuidaban. Los gobelenes se dice, dos gobelinos originales de Holanda, del siglo XVII. De Flandes. La época. Hay una exposición de iconostasis, de las iconas que encontraron en las diferentes iglesias abandonadas. O, por ejemplo, durante la época soviética, los soviéticos utilizaron todo eso para leña. Y gracias al director, él viajaba con su grupo por las aldeas durante mucho periodo bajo la dominación de Viena, por el tamaño que tiene, es el único cuadro de tal tamaño. Durante muchos años estaba como medio cerrado porque completo, sí. Hace unos años lo llevaron a Polonia para restauración y después, exactamente cuando lo devolvieron al castillo y querían exponerlo, murió el director de la galería y los polacos empezaron así como... Y los polacos también firmaron ese acuerdo. Primeramente ellos esperaron ayuda de lituanos para ir juntos y defender Viena, pero sin llegar la ayuda de Lituania, el rey de Polonia decide solo tomar la decisión y con su ejército grande junto con los cosacos, casi 5.000 de cosacos también había en el ejército, sigue hasta Viena y hace un paso así importante, que lo primero a los europeos tomar café, después empezaron a añadir un poco de azúcar, especialmente las mujeres, y de tal modo
la manera de tomar café se difundió por toda Europa. Hasta hoy día que hay una cafetería, se llama Yuri Kulczycki. Bueno, aquí tenemos prácticamente una serie de iconostalos que los han comprado en todas partes. En esta sala se ven prácticamente a muchos príncipes. Aquí está la Virgen, y son no solamente, aquí está la bendición, aquí Miguel está cortando las manos. Y es bastante y la otra es de la parte católica, porque aquí es la Virgen María aparentemente con uno de los Reyes Magos. Es bastante interesante, todo ha sido comprado prácticamente del siglo XIII al siglo XVII y ha sido colocado en el castillo. No es original del castillo, simplemente se han encontrado gran parte de esa parte de aquí. Prácticamente los rusos las estaban quemando para tener calor. Este señor las comenzó a comprar y las colocó en este sitio. Bueno, aquí tenemos prácticamente la batalla en la cual participaron prácticamente los turcos, los polacos defendiendo a los Austria, a Viena, y sacan a los otomanos. Aquí hay una cosa interesante en esta batalla prácticamente, que sucedió prácticamente aquí, es donde en cierta forma descubren el café para los vieneses. Viena es muy famosa por el café, Viena es muy famosa por el café, como muy famosa por el café. Simplemente cuando los otomanos salieron, prácticamente al salir los otomanos, especial, y ahí donde prácticamente fundaron o colocaron las primeras cafeterías de Austria. Bueno, salimos de aquí de este cuadro que prácticamente es muy importante, que tiene aquí el palacio. Kilómetros de la ciudad de Lviv, que es la ciudad más grande. Recuerda que Lviv es la ciudad más grande que existe en el occidente de Ucrania. Está decorado con pinturas y mosaicos que tuvimos la oportunidad, y hoy prácticamente es un museo donde hay obras de arte de los muebles de los siglos XVI y XVII. También tiene esculturas, bueno, algunas esculturas, tapices, armas de la época y objetos de la época también. Se cree que se construyó en el año 1327, el castillo se construyó en 1327, pero aunque un documento oficial de 1390 nos habla de que el Papa Bonifacio IX lo dio como regalo. Aquí de las cosas importantes prácticamente fue que nació Juan III Sobieski, que luego de una guerra que fue prácticamente rey de Polonia, y que prácticamente en una guerra liberó a Viena de los turcos. Juan III Sobieski, que luego en una guerra que fue la esta que vimos nosotros, liberó a Viena de los turcos otomanos. Es un rey de Polonia, Juan III Sobieski, como soviético, Sobieski como soviético.